Dios les bendiga. Pues vamos a continuar en este tiempo de la predicación de la palabra de Dios, en ese hermoso mensaje que el Señor Jesús está dando desde aquel monte, ¿verdad? Conocido mejor como el Sermón del Monte, uno de los mensajes más hermosos de nuestro Señor Jesucristo, uno de los mensajes que también son muy extensos. Desde que empezamos con este estudio, hemos ya recorrido cada una de las bienaventuranzas que ahí aparecen en Mateo capítulo 5, pero no acaba ahí. El Señor Jesús sigue enseñando, no solamente a los que estaban en aquel lugar, sino también sigue enseñándonos a cada uno de nosotros, aquellos que le hemos abierto nuestro corazón, aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y como Salvador. Sigue este mensaje vigente, ¿verdad? La semana pasada, el domingo pasado, hablábamos acerca de Jesús y la ley, ¿verdad? Y el Señor Jesús decía que no ha venido, dice ahí el versículo 17 del capítulo 5, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para terminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y veíamos la semana pasada que en Cristo han sido ya cumplidas prácticamente toda esa ley. Hablábamos de 3 leyes, ¿verdad? La ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley ceremonial, que era todo lo que se hacía en los sacrificios y en la presentación en el templo, todo lo que se hacía, pero también las leyes civiles, ¿verdad? La forma como se debía de comportar el pueblo. Bueno, pues Jesús dice en esa parte que no ha venido para terminar o para destruir o para anular aquella ley, sino para cumplirla. En Cristo Jesús puede ser cumplida toda esa ley. En Jesús y la ley, en el capítulo 5, versículo 20, ahora Jesús nos va a presentar, a partir del versículo 20, Jesús nos va a presentar 6 puntos en contraste entre la ética farisaica y la ética de Jesús. 2 cosas muy distintas. Si recordamos, el Señor Jesús pues traía ahí agarre, ¿verdad?, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, porque ellos querían cumplir la ley al pie de la letra, ¿verdad? Cosa que no pudieron hacer. En algún punto fallaban, ¿verdad? O bien también lo habían tomado como algo muy hermético, ¿verdad? El tener que guardar esas leyes. Entonces Jesús viene y dice, no he venido para que quite toda esa ley, sino para cumplirla. Y para nosotros sigue aplicando esta ley moral, ¿sí? Para que recordemos rápidamente los 10 mandamientos. Vamos a leerlos nuevamente. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Los voy a decir rápido, aquí tengo la anotación. 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen ni semejanza de mí. 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por último, el 10, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su esposa, ni sus bienes, ni nada que tenga el prójimo, ¿verdad? Entonces, Jesús está hablando ahí también de la ley moral, ¿verdad? Ya, estos 10 mandamientos son la ley moral. Y déjame decirte que estos siguen vigentes hasta este momento, no todos. Veíamos que el guardar el día del reposo, todos nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, ya hemos entrado en el reposo del Señor Jesús, ¿verdad? Podemos adorarlo, alabarlo cualquier día de la semana, pero este día domingo, pues es el momento en que la iglesia se reúne, ¿verdad? Que podemos reunirnos, podríamos reunirnos entre semana, pero ¿por qué no lo hacemos? Pues porque tienen que trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Entonces,
en Cristo se ha cumplido mucho ya de la ley, pero hay ciertas normas morales que necesitan seguir siendo trabajadas en cada uno de nosotros. Y es precisamente ese contraste entre la ley farisaica de los fariseos a la a la ética de Jesús. ¿Quién quiere caminar en la ética de Jesús? Levante la mano. ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 20. Porque os digo, el Señor Jesús está hablándole a todos, inclusive a nosotros. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ayúdame a leer ahí, no entraréis al reino de los cielos. ¿Cómo ves? Dice el Señor Jesús, no he venido para terminar esta ley, sino para cumplirla. Pero, añade esto, ¿verdad? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que se habían vuelto completamente religiosos con cargas que ellos ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Dice el Señor Jesús, si tu ética moral no es mayor que la de los fariseos, hay un problema entonces. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién quiere entrar al reino de los cielos? ¿Sí? Entonces va a haber ciertas advertencias para poder entrar, o ciertos lineamientos para poder entrar en el reino de los cielos. Y es precisamente de lo que Jesús va a empezar a hablar a partir de ahorita. Esa ética de Jesús van a ser los 6 próximos puntos de los sermones que voy a estar dando. Si te das cuenta, ahí en el capítulo 5, versículo 17, 18, 19, 20, 21. En el 21, versículo 21, va a hablar acerca de no matar, o la ley del asesinato. Lo voy a decir rápidamente. Va a hablar de 6 cosas más adelante. Tú los puedes estar viendo. El asesinato, el adulterio, el divorcio, el juramento, la venganza y el amor hacia los enemigos. 6 cosas muy importantes que están resumidas precisamente ahí en el versículo 20 que acabamos de leer. Lo vuelvo a leer. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los próximos 6 puntos que Jesús va a decir tienen que ver con entrar o no entrar al reino de los cielos. Ay, difícil, ¿verdad? Sí, difícil. Y muchos dirían y protestarían, pero es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, es cierto, la palabra de Dios lo dice, pero no saquemos de contexto lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere decirnos. Muchos agarran ese pasaje para el libertinaje, para vivir de la forma que ellos quieren. Fíjate, los próximos 6 puntos va a hablar del asesinato, va a hablar del adulterio, y muchos pasan el adulterio como si nada pasara, el divorcio, ¿sí? Como si nada pasara, como si me puedo casar, me puedo divorciar y me puedo volver a casar. Ayer estaba escuchando algo muy interesante. Hay una joven, no sé el nombre, escuché muy poco de ella, que está haciendo una tesis muy grande, ¿sí? Una persona reconocida, que está haciendo una tesis acerca de implantar una ley de que el matrimonio sea únicamente válido por 6 meses. ¿Cómo ves esto? Y si en 6 meses como que no checaron las cosas, no funcionó, legalmente queda anulado a los 6 meses. ¿Qué piensas de esto? Esto es una herejía. Y esto va en contra de la palabra de Dios. Imagínate, nos casamos, al cabo duramos 6 meses. En 6 meses renovamos contrato, así como el local, ¿verdad? En 6 meses, a ver si funcionó, renovamos contrato. ¿Será? ¿Pensará Dios de esa forma, de esa manera? También el juramento, ¿verdad? Juramos a veces a la ligera, pero no nos damos cuenta de que realmente
estamos muchas veces tomando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y es uno de los mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La venganza, ¿cuánto de nosotros nos queremos vengar a nuestra forma, a nuestra manera? Cuando el mismo Señor dice, mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos, yo daré el justo pago según la obra de cada quien. Y también el amor hacia los enemigos. ¡Wow! Me encanta el Señor Jesús, cómo ataca directamente a la ética moral de cada persona, ¿verdad? Amor hacia los enemigos. Bueno, ese va a ser en 6 predicaciones más. Hoy vamos a tocar precisamente el versículo 21. Jesús y la ley. Amén, ¿ya estás ahí? Vamos a dar lectura del versículo 21 al versículo 30, si no me equivoco, no, al 26. 21 al 26, ¿ya lo tienes? Sígueme con tu vista, dice así la palabra. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cierra tus ojos, vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de esta predicación. Bendito Dios, gracias por este tiempo de exposición de tu palabra. Ciertamente tu palabra es dura, Señor. Hay veces que hablas tan fuerte, pero que es tan necesario que podamos escuchar esta parte de la palabra. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, que tú vengas hablando a nuestro corazón, pero que realmente, Señor, podamos entender el mensaje de este día, porque tú quieres transformar nuestro corazón, porque tú quieres perfeccionarnos hasta aquel día en que estaremos cara a cara contigo. Si hay algo, Señor, como decía el salmista, examina, oh Dios, mi corazón y pruébame. Y ve si en mi interior hay camino de perversidad y guíame por el camino recto. Que ese sea nuestro sentir, Señor, a través de esta exposición de tu palabra. Habla a través de tu Espíritu y transforma nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Muy bien, Jesús y la ira. Primeramente, primer punto. La ira se compara con un homicidio. La ira se compara con un homicidio. Dice ahí nuevamente el versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y está hablando ahí de los 10 mandamientos, ¿verdad? Uno de ellos es, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí ya entra la ley civil, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Tú mataste a alguien en el Antiguo Testamento, pues va a venir otro, ¿y qué crees? Te va a matar. Ojo por ojo, diente por diente, de eso está hablando. Pero yo os digo, dice el versículo 22, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
¿Te das cuenta cómo el Señor Jesús no ha minimizado aquella ley? Porque Él no vino a quitarla, sino a cumplirla. Pero le está diciendo a todas las personas y mayormente a los que son fariseos, aquellos que se creen religiosos, les está diciendo: oíste que fue dicho no matarás. Ahí todos moviendo la cabeza. Sí, no matarás. Pero el Señor Jesús añade algo más, ¿verdad? Pero yo os digo, y ahí está en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Wow, el Señor Jesús llevó esto, catapultó esta ley todavía más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le estaría diciendo esto a aquellas personas o a nosotros. Porque Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Porque Jesús sabe nuestras intenciones. Jesús sabe que constantemente nos equivocamos, que nos enojamos. Dios ha puesto y nos ha creado a cada uno de nosotros con esa emoción del enojo, ¿verdad? ¿Sí? El enojo es lo que te puede hacer respirar más profundamente, te puede llevar a hacer cosas buenas o cosas malas. El Señor Jesús sabe perfectamente eso, por eso está hablando de ese punto, por eso está catapultando esta enseñanza acerca de matar, acerca del asesinato. ¿Sí? Si en este momento realmente Jesús aplicara la ley del Antiguo Testamento en nuestras vidas, ¿qué nos correspondería? Habernos enojado contra nuestro prójimo, ¿qué nos correspondería? Juicio, ¿sí? Y ese juicio es muerte, ¿cierto? Hermano, hermana, déjame decirte que esa ley tenía que ser cumplida. Y lo que el Señor Jesús está hablando también necesita ser cumplido. Si hay alguien en este lugar que necesita ser restaurado o restaurada, porque tiene un enojo contra su hermano, contra su hermana, ¿sí? Acarrea juicio y ese juicio es muerte y tiene que ser pagado. Déjame decirte algo hermoso, Jesús ha pagado. El error que estás cometiendo en este momento, Jesús lo ha pagado. Y tú dirás: ay, qué bueno, gracias a Dios. No, profundiza un poquito. Jesús fue golpeado, fue herido, fue masacrado, derramó hasta la última gota de su sangre porque sabía que tú te ibas a enojar y que necesitabas perdonar. Pero aquella ley tenía que ser cumplida. Le costó la propia vida del Señor Jesucristo cumplir esta ley acerca del asesinato. Todos nosotros merecíamos estar siendo muertos, quizá no en la cruz, pero muertos. Jesús pagó en aquella cruz por cada uno de nosotros. Pero yo, como vivo en el siglo XXI, ya no aplica para mí. ¿Será? Jesús espera que la ética moral tuya sea mayor que la de los fariseos. De lo contrario, dice el versículo 20 nuevamente: no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo, ¿verdad? Pero yo digo, cualquiera que se enoje, cualquiera que emita un juicio en contra de su hermano, se acarrea juicio. Cualquiera, y añade tres cosas si tú te diste cuenta. En el versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hemos hablado tan solamente de un juicio, ¿verdad? ¿Sí? Si no te pones de acuerdo con la persona que estás enojada, hoy mismo acarreas juicio delante de Dios. Dios no lo quiere y termina en este momento todo el planeta. O salgo y soy atropellado aquí en la avenida, habré perdido, ¿sí?, la esperanza o la oportunidad de poderme reconciliar con mi prójimo. Es momento, hermano. Jesús no deja nada al aire. Jesús dice: hay muchos de aquí que están enojados contra su prójimo y que necesitan arreglarlo en este momento porque están acarreándose juicio, y no porque Jesús les esté diciendo que los quiere enjuiciar, no, por sus propias obras están siendo enjuiciados, necesitan perdonar.
Añade también, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Sí? No solamente trae problemas a tu vida, sino que este problema muchas veces te puede llevar a algo legal. ¿Sí? Ante el concilio, pues ya tiene que ver con un tribunal donde hay más personas que van a estar arreglando el caso. Si tú quieres llegar a ese extremo, a ese punto, si como iglesia tenemos que arreglar un asunto así, lo vamos a arreglar. Sí, pero déjame decirte que va a ser vergonzoso para las personas afectadas. ¿Para qué llegar a este punto si el Señor Jesús está diciendo necesitas reconciliarte? Dice también, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa palabra fatuo puede tener muchos significados. Perdón por las palabras que voy a usar ahorita, pero son palabras despectivas. Son palabras que realmente emites un juicio hacia la otra persona. Puede significar tonto. Puede significar, perdón por la palabra, estúpido. Puede decir necio. Esa persona es necia, pero lo dices con una cara enojada. Es necio. ¿Sí? Ya no quiero seguir con palabras ásperas. ¿Sí? Tú sabes cuáles dices, espero que no. Pero el Señor Jesús está hablando a la actitud de cada uno de las personas. Y es algo que necesita ser arreglado. ¿Cómo eres con tu pareja? ¿Cómo le hablas a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa? ¿Le hablas esas palabras ásperas? Hoy por la mañana le decías, apúrate, vámonos, y le dijiste una palabra áspera, pero eso sí, llegamos a la iglesia y ¿qué hacemos? Cambiamos nuestro semblante, cambiamos nuestra actitud, ¿sí? Levantamos nuestras manos, adoramos a Dios y Dios solamente moviendo la cabeza. Hipócrita. La palabra de Dios es viva y eficaz y puede transformar tu corazón y puede ayudarte a quedar expuesto del infierno. ¿Sí? Todo aquel dice que haga esto, quedará expuesto al infierno de fuego, dice ahí el versículo 22 al final. Y cualquiera que le diga fatuo, que tenga un sentir en contra, una palabra áspera, quizá no se la hayas dicho de frente, pero en tu corazón está anidado ya ese resentimiento que te está amargando, que te está hiriendo, que está quizá trayendo a la iglesia con una mala actitud, necesita ser restaurada. Por eso el Señor Jesús está hablando esta porción de la palabra. En las bienaventuranzas se escucha bien bonito, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, y bienaventurados los pacificadores, y bienaventurados, y hermosa la palabra, pero llega aquí a este versículo y decimos, ay, ya se transformó el Señor Jesús, porque ya está hablando más profundo, más directo. Entonces, en este primer punto, la ira se compara con un homicidio. ¿Sí? Lo está comparando. Si tú estás enojado o enojada con alguna persona, sea de tu familia, sea de tu trabajo, sea de la iglesia, Jesús mismo te está comparando con un homicida, con alguien que es digno de muerte. ¿Sí? Y acarreamos automáticamente juicio. ¿Queremos llegar a ese extremo? No, ¿verdad? Abramos bien nuestros oídos en esta mañana. Avanzo al punto número 2. La ira se interpone en tu relación con Dios. ¡Wow! La ira se interpone en tu relación con Dios. Versículos 23 y 24 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, da un consejo el Señor Jesús. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tremendo lo que el Señor está enseñando aquí, ¿verdad?
Entonces, en ese punto número 2, la ira se interpone en tu relación con Dios. Y el Señor Jesús, pues sabía todo, cómo se manejaban los fariseos, ¿verdad? Todos aquellos religiosos, sabía perfectamente cómo eran ellos, ¿verdad? Entonces les está diciendo, si por tanto, si traes tu ofrenda al altar, porque seguramente se iban a presentar en el templo, así como lo estamos haciendo nosotros en este día, nos presentamos y dejamos nuestra ofrenda delante de Dios. Déjame decirte que no solamente está hablando de una ofrenda de dinero que vienes y te paras y dejas aquí en el alfolí. No está hablando mayormente de dinero. Está hablando de la ofrenda que tú puedes traer, tu adoración delante de Dios, porque te vas a presentar delante de Dios, porque no has dejado de creer en Dios, y esto es lo que te trae a la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué está diseñada la iglesia? Para la adoración, para la honra y la gloria de Dios, sabemos esto, ¿sí? Y tú vienes, y no dudo que vengas a adorar a Dios, ¿sí? Y que vengas a traer tu ofrenda, tu adoración, tu cuerpo, tu vida delante del altar donde se encuentra Dios, ¿verdad? Pero dice, pero si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Se encienden las luces rojas inmediatamente, ¿verdad? Y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y corre, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tremendo lo que el Señor Jesús pide aquí, ¿verdad? Está diciéndole prácticamente a los que estaban reunidos que había mucho hipócrita, que se presentaba delante de Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?, que muchas veces somos mentirosos, porque a Dios que no vemos, ¿cómo dice el pasaje? Perdón, se me borró la memoria. No puedes amar al que ves. Ajá. No le Sí. amemos al que ves, vas a amar. Exacto. Correcto. Gracias. ¿Qué pasaje es? ¿No te acuerdas? Hay alguien que me ayude a buscarlo, por favor. ¿Sí? Somos hipócritas porque muchas veces decimos amar al hermano a quien vemos, más bien no amamos al hermano a quien vemos, pero decimos que amamos a Dios a quien no vemos. Y dice Dios, esto está extraño, esto no checa. ¿Cómo me puedes amar a mí que no me ves, pero a tu hermano que está al lado de ti no lo amas? Debemos de tener de verdad mucho cuidado, porque dice claramente la palabra, quien no ama a su hermano está expuesto al infierno. ¿Quieres de verdad estar en el infierno? ¿Te has imaginado de verdad cómo es el infierno? Yo lo he dicho muchas veces, el infierno no fue diseñado para nosotros. El infierno fue diseñado para el diablo y sus demonios, pero están engañando a un sinfín de personas, incluyendo cristianos, los que se dicen cristianos, ¿sí? Los están arrastrando al infierno. Hermano, ¿será tan difícil perdonar a tu prójimo? Y tú dirás, pastor, pero hay prójimos que no se dejan amar. ¿Qué dice la palabra? La palabra es clarísima, hermano. Debemos perdonar. Antes de que te pares, antes de que des tu adoración a Dios y te acuerdes que hay algo en contra de tu hermano, dice, ve primero, deja tu ofrenda, ¿sí? Eso habla de que no se descuide tu relación con Dios, tu adoración a Dios, que no por ese problema dejes de asistir, dejes todo ahí y tú corras, ¿sí? No voy a perdonar a mi hermano, ¿por qué lo voy a perdonar? Mejor me voy. Es lo más fácil, ¿verdad? La respuesta más fácil que podemos decir. O le doy vuelta, ¿verdad? Ahí no pasa nada. Sí, pero se anida una raíz de amargura en nuestro corazón. Y Jesús está atacando este punto primeramente. Y me llama mucho la atención cómo en estas 6 enseñanzas, la primera de ellas tiene que ver con el perdón. Ven
y presenta entonces tu ofrenda cuando te hayas reconciliado, porque esto se interpone en tu relación con Dios. Tú puedes orar, ¿cierto? Puedes orar entre semana, puedes orar aquí, pero ¿crees que Dios escuche tu oración si tú estás enojado contra tu hermano? Dice un canto, un coro o himno, no sé qué sea. ¿Cómo puedes tú orar resentido con tu hermano? Y si oras, tan solamente es palabrería, porque Dios no la escucha. Pero si tú te reconcilias con tu hermano, con tu hermana, Dios va a restablecer la comunión que Él quiere tener contigo. Amén. Avanzo al siguiente y último punto. La ira se controla cuando actúas a tiempo. La ira se controla cuando actúas a tiempo. Versículos 25 y 26. Dice entonces: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sí? Tiene que ser pagada esa deuda. Entonces, en ese punto número 3, la ira se controla cuando actúas a tiempo. Aquí vienen varios consejos que el mismo Señor Jesús está diciendo. Si tú tienes algo contra tu hermano, se ha afectado esa relación con Dios. ¿Cómo puedes orar? ¿Cómo puedes levantar tus manos así delante de Dios si hay un enojo? ¿Sí? Puede estar el enojo contra los hijos, puede estar el enojo en las parejas, puede estar el enojo entre los hermanos de la iglesia, y vienes a la iglesia y te dice Dios, ¿cómo puedes orar? ¿Cómo puedes presentarme esa ofrenda? ¿Sí? Esa ofrenda que me da asco, y no porque sea mala. Le da asco porque está llena de ira, porque está llena de resentimiento, porque está llena de cosas malas, de malas palabras, de malos pensamientos. ¿De verdad le queremos presentar eso al Señor? Por eso el Señor Jesús está diciendo, entre tanto que estás en el camino, entre tanto que hay tiempo todavía, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Sí? Sé que es difícil, perdonar es muy difícil. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo no perdono? Dani, ¿me ayudas tantito, por favor? ¿Puedes ponerte de pie y venir tantito? Voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué pasa si estamos molestos tú y yo? ¿Sí? Por cualquier situación, sea fuerte, sea mínima, pero estoy enojado. El enojo, ¿sí?, me ata, ¿sí? Trata de soltarte. Tú quieres dejar eso, trata de soltarte, ¿sí? Y puedo pasar mucho tiempo forcejeando con él. Y puedo decir yo en mi corazón, Dios, te alabo, te adoro, ¿sí? Fíjate que tengo un resentimiento con Dani, ¿sí? Pero pues como que no se me da eso de perdonar, ¿sí? Y él está intentando zafarse y yo también, ¿sí? Estoy ligado a mi hermano, estoy ligado a ese resentimiento. ¿Cuál es la única forma que yo puedo encontrar para poder soltar esto que me está atando, que me está lastimando? Sí, porque no puedo ir ni para allá, ni él para allá. Trata de zafarte, inténtalo. ¿Cómo te sientes? Incómodo, ¿no? Es incómodo esto. Pero cuando yo me pongo de acuerdo con él, oye, ¿arreglamos el asunto? ¿Sí? Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Libre, gracias. Hasta le podemos decir a Dios, cámbialo a él porque él es de la culpa. Hasta le podemos decir a Dios, cámbialo a él porque él es de la culpa. No, es un acuerdo entre los dos. Ajá. A ver, vamos a ver el pasaje que mi hermana está diciendo. Primera de Juan 4:20. Y sí, lo estaba leyendo en la mañana ese pasaje. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, gracias,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se dieron cuenta cómo me ata cuando yo estoy enojado con mi hermano? Y es algo que no me deja, y es algo que oro y me lo pone Dios en la mente. Y trato de alabar, pero está ahí la cara de mi hermano, ¿verdad? Como en la película de Nosotros los Pobres, los ojos de la señora, ¿verdad? Penetrantes, así es el pecado, así es el enojo, ¿sí? Y entre más pienso en mi adversario, más me enojo, y más me frustro, y más lloro, ¿sí? Y no me permite tener una relación correcta con Dios. Pero en el momento que me pongo de acuerdo con mi adversario, que es lo que está diciendo este pasaje, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. En este caso estamos hablando de Dios, que Él levante una oración genuina. Oye, yo ya le pedí disculpas, le pedí perdón, pero no me quiere perdonar, dice la canción, ¿verdad? Ya le pedí perdón y no me quiere perdonar. Te vas a acordar de esa. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. ¿Sí? Vas a quedar preso y vas a ser llevado hasta la cárcel. Y dice el Señor Jesús, y te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues. ¿Queremos llegar a ese extremo? ¿De verdad queremos llegar hasta aquel punto de desastre en donde quizá tu adversario logre estar bien con Dios y tú no? ¿De verdad queremos llegar a ese punto? Es muy profundo lo que el Señor Jesús está enseñando en este momento. Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones. Jesús sabe que necesitamos tratarnos bien unos con otros. Va a haber roces, muchos. ¿Sí? Ha habido muchos roces en la iglesia, muchos. ¿Sí? Pero tenemos un Dios misericordioso. Y tenemos un Señor Jesús que ha pagado en la cruz por aquello que no podemos arreglar nosotros. Pero sí nos pide algo nosotros. Entre tanto que tengas oportunidad, reconcíliate con tu hermano. Amén. En conclusión, Jesús nos enseña que el enojo contra alguien es tan grave como el mandamiento de no matar. Y esto es algo que debe ser arreglado inmediatamente, pues no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nos puede afectar físicamente. ¿A qué me refiero con esto? Puede venir una enfermedad a tu vida por tanto resentimiento, por tanto odio, por tanto coraje, ¿sí? Tu cuerpo puede caer enfermo. Y dice el Señor, y no te voy a sacar de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O lo que es peor, perder, ¿qué? Nuestra salvación. ¿Queremos estar con Dios? Sí, todos queremos estar con Dios. Sí, hemos aceptado el nombre del Señor Jesucristo y dice la palabra, todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Sí, lo sabe perfectamente el Señor. Pero tú crees o tú piensas que eres mejor que Dios. Y tú piensas que puedes continuar con ese enojo y entrar en el reino de los cielos. ¿Crees? Aquí el Señor está siendo bien claro. No entraréis al reino de los cielos. Es un asunto grave, es un asunto difícil que necesita ser tratado. Amén. Te voy a invitar a ponerte de pie, por favor, y vamos a orar. Y yo quiero hacer un llamado. Dice el Señor Jesús, el que esté libre de pecado, ¿qué dice? Que tire la primera piedra. Y nadie tiró su piedra porque todos estaban en un problema así. Yo sé que nos hemos enojado con alguien, todos,
¿O no? ¿Sí? Todos nos hemos equivocado, todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Dios. Es momento de arrepentirnos. Queremos funcionar como iglesia, queremos ser una iglesia próspera, queremos que las familias de la iglesia sean bendecidas en sus hogares. Es algo que anhelamos. Queremos la bendición de Dios en todo lo que hacemos, en su iglesia y en nuestros hogares y en nuestros trabajos. Queremos la bendición de Dios, ¿cierto? Es necesario algo: perdonar. Amén.